¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. 19 millones de euros es la fianza que esta tarde ha impuesto el juez Andreu a dos personas con dos nombres muy concretos, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Se trata de que puedan atender, en caso de que sea necesario, las responsabilidades civiles derivadas del escándalo de las tarjetas negras. Es la gran noticia de la tarde que confirma, por lo menos de momento, que la justicia parece que está dispuesta a llegar hasta el fondo de uno de los grandes escándalos que nos ha deparado la crisis económica. Nos vamos hasta el plato de informativos. Allí está Marina Chiavegato para traernos la última hora de esta noticia. Adelante, Marina. Fernanda, fianza de responsabilidad civil de 18 millones de euros a Blesa y de 3 millones de euros a Rato por el escándalo de las tarjetas. Tienen ahora 3 días útiles para depositarlas. Hoy comparecían ante el juez Rato, Blesa y también Sánchez Barcoj. El último es el presunto artífice del sistema de las tarjetas Black, pero se ha desvinculado de su creación. Ha dicho que los más de 400.000 euros que cargó correspondían a gastos de representación. Rato y Blesa aseguraron que el encargado de las tarjetas opacas era el Comité de Fiscalidad y que desde allí se les permitía usarlas como dinero, parte de su sueldo. Bueno, pues entraremos en los detalles de esta noticia que, como les decía, se confirmaba esta tarde, esa decisión del juez, mientras Miguel Blesa y Rodrigo Rato, dos personas muy vinculadas a él, se enfrentaban al juez Andreu. José María Aznar daba lecciones en FAES. Vuelven los viejos conocidos de la historia de Europa. Reviven los agentes de la destrucción de la paz, la libertad y la democracia, dispuestos a dejar su huella también. Nacionalismo y populismo emergen para ofrecer recetas que son hoy tan falsas como lo fueron en el pasado, e igualmente destructivas. Bueno, pues como ven, se refirió explícitamente al nacionalismo y al populismo, nada dijo de las consecuencias y de los males que han provocado personas, insisto, como las que acababan de declarar delante del juez Andreu. La perplejidad general por el saqueo perpetrado por 83 consejeros de Caja Madrid, de la cuarta entidad financiera de España entonces, coincide estos días con el desasosiego general por la marcha de la economía europea. Momentos casi de pánico los que se vivieron esta mañana en los mercados continentales. Tras la jornada negra de ayer, las bolsas volvieron hoy a reflejar la desconfianza y el miedo que vuelve a planear sobre la economía de la Unión Europea. Quédense con este dato. En lo que va de octubre, el IBEX ha perdido más de un 10% de su valor. Cada vez son más los expertos que sostienen que una tercera recesión podría llegar a Europa. Algo que se pronosticó aquí hace unos días en esta mesa, Manuel, y yo no sé cómo de preocupados tenemos que estar con los síntomas que está manifestando la economía de la Unión Europea y particularmente la española. Moi preocupados. Eu creo que o di incluso o Fondo Monetario Internacional, que no seu último informe dixo que a probabilidade de que Europa caiga en recesión está agora no 40%. Os datos, non as previsións, os datos xa están aí. No segundo trimestre deste ano, a economía europea quedou en cero, estancada. Italia xa está en recesión, Francia está en cero e Alemania tuvo un trimestre negativo e acaba de rebaixar a súa expectativa de crecemento para o que queda de ano 2014. Por lo tanto, a economía europea, o dixo Draghi tamén, ten un encefalograma plano, está amenazada por múltiples variables de estancamento. Por lo tanto, a día de hoxe, é máis probable un escenario de estancamento que de recesión. Estancamento é crecementos próximos a cero, recesión son PIBs negativos, pero non hai que descartar que efectivamente no que queda de 2014, Europa, no cuarto trimestre, entre en recesión técnica. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Pronostica recesión también? Bueno, lo que está claro es que en cualquier escenario el futuro es complicado y negro. Es decir, no sabemos si va a haber, como plantea Manuel, tasas de crecimiento negativas para el conjunto de Europa o si se va a mantener en unas tasas que ronden al cero, pero los datos que él planteaba son evidentes, no solamente el estancamiento de los últimos trimestres en Francia, la recesión en Italia o la cuestión de Alemania, que se ha rebajado 7 décimas en la expectativa de crecimiento para el año que viene, sino otras economías de la Unión Europea que funcionaban bien, o como Finlandia o como Holanda, y no estamos haciendo referencia ya a los periféricos, han tenido datos negativos en los últimos tiempos. Por lo tanto, el escenario es de alta complejidad, con una dificultad de tener un margen de acción desde la política económica. Es cierto que ya en agosto Draghi decía al frente del Banco Central Europeo que iba a hacer todo lo posible para evitar el escenario de deflación o el escenario de recesión. Están dispuestos a soltar los helicópteros desde el Banco Central con fajos de billetes.
billetes, pero la política monetaria puede ser insuficiente para resolver esto. Y por lo tanto hace falta medidas... Parece que está siendo insuficiente. Sí, bueno, lo que pasa es que Draghi da un paso más, está comprometiendo la política monetaria a un nivel al que no se ha llegado todavía. Lo que está en cuestión es que incluso con ese nivel de política monetaria, que ya está con unos tipos muy bajos, de soltar toda la liquidez, sí eso sería suficiente. Y el problema es que economías desde las más fuertes de Europa hasta las más débiles, incluido con Grecia, que todavía está dando sustos estos días por cuestiones electorales, aun cuando el Banco Central Europeo le dé a la máquina del dinero, suelte la liquidez con mayor facilidad, esto se haga economías en escenario de depresión, con miedo al futuro, y economías en las cuales el nivel de gasto público y la crisis impide un nivel de endeudamiento mucho mayor, ponen a la Unión Europea en la tesitura de siempre. O hay una política coordinada y una política fiscal que pueda tener que recurrir a eurobonos, algún tipo de política fiscal activa de la Unión Europea, o simplemente los Estados tienen las manos bastante atadas. Bueno, pedía una primera aproximación, Sofía Vázquez, muy buenas noches. ¿Tú Hola, ¿qué tal? vislumbras también complicaciones económicas severas? Desde hace tiempo se veía venir que la situación que se está describiendo ahora podía llegar. Hoy, en cambio, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, que se llama Charles Evans, pues dijo que ni Estados Unidos iba a sacar de inmediato las medidas de estímulo ni tampoco iba a subir los tipos de interés. Esto puede ser que nos dé un respiro en la situación económica. En cualquier caso, si Alemania sigue con su política de no inversión y hay un enfrentamiento entre los países de la Unión Europea, porque ellos también están viendo que les afecta directamente en las elecciones, en el crecimiento económico, pues se puede complicar. Bueno, vamos a entrar en detalles de lo que está pasando con esta nueva tormenta económica, a ver en qué queda. Nos acompaña también Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Y nos acompaña también Rubén Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Se va a incorporar enseguida Tristana Moralejo en cuanto consiga llegar hasta el plató de Vía V. Decía que susto en los mercados, indignación por las famosísimas ya tarjetas negras y confusión y temor también en torno al ébola. Teresa Romero sigue mejorando, su situación clínica es cada día un poquito mejor, pero en las últimas horas 4 personas han sido ingresadas en Madrid y en Canarias con fiebre y con la sospecha de que podían haber contraído el virus. Insisto, de momento solamente hay una persona confirmada, que sigue siendo Teresa, pero se están haciendo análisis a estas otras personas. En el transcurso del programa quizás podamos saber cuál es el resultado de esas analíticas. Marina Quevegato, una jornada un poco de susto, cuéntanos. Una tensa jornada, Fernanda, porque son 4 los ingresados hoy por sospecha de ébola. Uno de ellos es el hombre que utilizó la misma ambulancia en la que había estado Teresa Romero cuando la trasladaron al hospital y que hoy presenta fiebre. El otro paciente es un nigeriano que llegó en un avión de Air France a Barajas, también con fiebre y con vómitos. Ya van 2. El tercero es un misionero español procedente de Liberia y el cuarto un enfermero de la Cruz Roja que había estado en Sierra Leona y que ahora está ingresado en Tenerife. Por ahora, como decíamos, ninguno de estos casos de ébola está confirmado y Teresa Romero sigue siendo, Fernanda, la única persona en España con ébola. Pues conviene insistir en este último dato que aportabas, Marina, y estar pendientes de qué sucede con esas 4 personas que están siendo vigiladas para ver si esa fiebre tiene que ver con un posible contagio con el virus del ébola. El Hospital Carlos III ha pedido papas, dice que no puede aguantar el trabajo que están llevando a cabo en las últimas semanas y se ha incorporado en las últimas horas personal militar, enfermeros militares procedentes del Gómez Ulla, para tratar de aligerar un poco la carga de trabajo a la que están siendo sometidos los profesionales sanitarios del Carlos III. Vamos a empezar por el final, por lo que ha pasado a última hora de la tarde, esa fianza multimillonaria y para algunos inesperada que imponía el juez Andreu tanto a Miguel Blesa como a Rodrigo Rato. 19 millones de euros que van a tener que pagar para tratar de responder a las responsabilidades civiles que se pudieran derivar del escandalazo de las tarjetas negras. Uxía Rodríguez nos va a contar todo lo que ha dado de sí esta tarde tan intensa. Adelante, Uxía. Efectivamente, una tarde intensa. Empezamos por la gran noticia, por el gran titular. El juez ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros a Miguel Blesa y de 3 millones de euros a Rodrigo Rato por el escándalo de las tarjetas Black. 19 millones de euros en total para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles y a las consiguientes multas que pudieran corresponderles. Tienen 3 días hábiles para depositar esa fianza, así que si el miércoles que viene no lo consiguen,
también se procederá al embargo de sus bienes. Blesa y Rato estaban al mando de la entidad durante el periodo investigado, de 2003 al año 2011. En esos años, ellos como presidentes y 80 de sus directivos y consejeros se gastaron 15,5 millones de euros de forma presuntamente ilícita. Ahora, cada uno responde de forma proporcional por el periodo que estuvo al frente de Caja Madrid, al que hay que sumar un 25% de ese dinero que exige la ley. El escándalo de las tarjetas Black daba hoy sus primeros pasos en la Audiencia Nacional, donde estaban citados esos dos expresidentes y un director general para responder por esta presunta trama. El primero en llegar fue Miguel Blesa, lo hizo cuando faltaban 7 minutos para las 2 de la tarde, más 2 horas antes de su citación. Delante de Fernando Andreu estuvo 55 minutos. A las 3 menos 20 llegaba Ildefonso Sánchez Barcoj, el primero de los citados. Ha declarado también como imputado durante una hora. El último en llegar, casi coincidiendo con la salida de Barcoj, ha sido Rodrigo Rato. Lo ha hecho a las 4:30 de la tarde, a las puertas de la Audiencia Nacional. Más de medio centenar de afectados por las preferentes que les llamaron de todo a los exdirectivos. ¿Y qué dijeron ante el juez los 3 supuestos mayores responsables de esas tarjetas B? Pues como era de esperar, todos echaron balones fuera. Barcoj, mano derecha de Blesa y presunto artífice del sistema, se ha desvinculado completamente de la creación de esas tarjetas. Dice que ya existían antes de que él llegara al Consejo. De los 484.200 euros que él mismo se gastó, ha declarado que fueron gastos de representación, que todos están justificados por sus funciones como directivo de la entidad. Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por su parte, han asegurado que esas tarjetas opacas eran una costumbre, una tradición de Caja Madrid, que de ellas se encargaba el Comité de Fiscalidad y que el dinero que se les permitía gastar era parte del salario, aunque han reconocido que como tal no lo habrían declarado a Hacienda. Dicen que desconocían que tenían que hacerlo. Además, han asegurado que esas tarjetas se usaban desde hacía muchos años y que Hacienda nunca había puesto ningún problema. Por cierto, Fernanda, que hoy mismo el FROP ha abierto una cuenta en Bankia para que todos aquellos que quieran devolver ese dinero gastado con las tarjetas opacas puedan hacerlo, algo que, por cierto, también Blesa no ha hecho todavía y parece que no va a hacer. Que este asunto daría para otro capítulo, el lío que hay con el lugar en el que hay que depositar ese dinero, porque sabemos que la Fundación Caja Madrid ha devuelto el dinero diciendo que no era el destino adecuado para los cuartos que sí devolvieron algunas personas, por ejemplo Rodrigo Rato, que como sabemos fue avisado antes de que el escándalo saltara a los medios de comunicación. Bueno, 3 mosqueteros de la economía española, los que hoy se enfrentarán al juez Andreu, 3 mosqueteros que tenían unos sueldos determinados y un poder determinado dentro de la estructura orgánica de Caja Madrid y de lo que después fue Bankia. Miguel Blesa, compañero de oposición de José María Aznar. A los 6 meses de que su amigo ganara las elecciones del 96, le nombraron presidente de Caja Madrid. Empezó con un salario de 70.000 euros y acabó cobrando 50 veces más, 3,5 millones. Gastó con su tarjeta Black 436.000 euros. No ha devuelto nada. Rodrigo Rato le sustituyó en 2010. El ex vicepresidente del PP fue el encargado de pilotar una Caja Ya en caída libre. Huida hacia adelante con fusiones, salida a bolsa, que terminó con la nacionalización. Pasó de cobrar 2,3 millones a 600.000 euros por pedir ayudas públicas. Cargó 100.000 euros a su tarjeta, ha devuelto la mitad. Ildefonso Sánchez Barcoj, el supuesto cerebro de esta trama, director financiero, cobraba 2,4 millones de euros al año. Fue el que más gastó con su tarjeta, 484.000 euros. Depositó hace 6 días un cheque por esa cantidad en la Audiencia Nacional. Bueno, pues estos 3 mosqueteros hoy tenido que enfrentarse a las preguntas del juez Andreu. Los que estuvieron en esa declaración dicen que no se lo puso fácil y que fue un interrogatorio contundente. Tristana Moraleja, muy buenas noches. Te incorporas finalmente. Buenas noches, vienes apurada. Empiezo por ti. ¿Qué sensación tienes en relación con todo este asunto de las tarjetas Black y de estos personajes que hoy bueno, pues han enfrentado a la justicia? Bueno, vamos a ver, el último día que vine yo, hace 2 semanas, me parece, también hablamos de este tema. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda por hablar, supongo. Pero yo ya había dicho esa última vez que estuve aquí que para mí lo más importante de todo era que estas personas devuelvan el dinero, ¿vale? Un dinero que no es suyo,
y por tanto creo que es necesario que se devuelva. Respecto también, bueno, a lo que estaba comentando también aquí, de que iban a hacer los partidos y demás, yo también dije que esperaba que todos los partidos y los sindicatos afectados, y por supuesto hablo de mi propio partido, el Partido Popular, que yo creía que iban a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, por lo menos mi partido ya ha abierto, ayer se abrió un expediente y bueno, pues habrá que escucharles, evidentemente, dentro de nuestro partido. Estamos hablando sí, de otros decidieron la expulsión definitiva. Asuntos internos, bueno, pero en nuestro partido hay unos estatutos que hay que seguir y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Se ha abierto un expediente, se ha nombrado un instructor, entonces habrá que escucharlos, evidentemente, pero a mí no me cabe ninguna duda que alguno termine en expulsión. O sea, está claro que se va a hacer lo que se tenga que hacer dentro del partido. Ernesto. Bueno, yo creo que además de devolver el dinero, lo que tienen que hacer, que yo creo que es lo que pide la sociedad, es que alguien vaya a la cárcel. Es decir, no puede ser que el señor Blesa esté donde está y el señor Elpidio Silva, que ya sabemos que ha hecho una instrucción horrorosa y que es un juez que con muy mala praxis, que esté fuera de la judicatura. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay que devolver el dinero, pero la sociedad yo creo que pide ir un poco más allá. Es decir, nos molesta muchísimo a todos el verlos por la calle, subir en el coche. Estás hablando ya de un proceso judicial. Sí, yo estaba hablando aquí ahora mismo, claro. estaba hablando, no me metí no, en eso todavía. Yo estoy hablando de la judicatura. Yo creo que la judicatura es tiene que dar respuesta a lo que pide la calle. Supuesto. Y yo creo que los partidos políticos, y los partidos políticos también, Tristana, los partidos políticos tienen que expulsar. Y tienen que expulsar ya. Es decir, no hay que escuchar a Rato. A Rato no hay nada que escucharle. El señor este es un señor que ha llevado a la ruina una de las... Entre otros, el señor Blesa, el señor Rato, no sé qué, el otro en Masallita y tal. Entonces, varios, sí. Yo a Rato ya no le tengo que escuchar absolutamente nada. Ha tirado de tarjeta, ha comprado lencería, ha comprado flores, ha comprado arte sacro, ha ido a la discoteca a las 2 de la tarde, a los masajes tailandeses o taiwaneses o no sé qué. No tengo, Filipinos. Filipinos, bueno. Te veo muy impuesta. No, muy impuesta a esos masajes filipinos. En la vida de una persona, el tipo bueno, de pero masajes dicho eso, no tengo nada más que escuchar. Es decir, se va a la calle y se acabó. Me gustó lo que hicieron con Virgilio Zapatero, que después escuchaba algunas voces de que es una persona, parece ser tremendamente honesta y tal. Bueno, pues mire, no tiene nada que explicar. Usted ha tirado de tarjeta y se va a la calle. Y después, una última cosa. Yo tengo serias dudas de que en algunos casos se atrevan a expulsar del partido, porque lo que hacía esta gente con las tarjetas son los sobresueldos que estamos viendo en otros partidos y que hemos visto en el Partido Popular durante mucho tiempo. Es decir, estos son los sobornos típicos, los sobresueldos que hemos visto. Es decir, ¿por qué van a expulsar a Rato y no echar a Dolores de Cospedal? Hay que introducir un matiz también, que los partidos no se comportan de la misma manera con todo el mundo, porque hay antecedentes en el caso del Partido Popular de expulsiones más o menos fulminantes. Estoy recordando el caso de Ricardo Costa, que fue expulsado sin ser escuchado previamente por la Comisión de Garantías del Partido. Hubo también un procedimiento. Bueno, pero desde luego no de 3 meses. Evidentemente fue mediático, pero es que no estamos los tiempos que estamos ahora. Ya, no de 3 meses, como ahora que parece que puede tardar el instructor. Y Gonzalo el otro día también lo decía. Bueno, los tiempos son a ver, Manuel, que tú también querías... Sí, vamos a ver, eu creo que no vídeo se explicaba. Caja Madrid era unha institución, a Caixa de Aforros, perfectamente dirixida por un galego que se chamaba Terceiro, Jaime Terceiro. Cobraba 70.000 euros o ano. Aznar, o Partido Popular, cando gana as eleccións, ten maioría para facelo, vota fora a Terceiro e nomea a un militante do Partido Popular, íntimo amigo de José María Aznar. Sin grandes coñecementos bancarios, teño entendido. Sin ningún conocimiento bancario. Primeiro Blesa, elexido polo Partido Popular, e logo Rato, o héroe económico do Partido Popular, fan un burato de 22.000 millóns de euros. Eso é o que teñen que devolver. 15 millóns de euros é un insulto aos cidadáns. Pero o burato que o Partido Popular, elexindo a Blesa e Aznar, introduxo na economía española e na sociedade española e nos preferentistas son 22.000 millóns de euros. Polo tanto, o Partido Popular ten unha responsabilidade enorme, que non lle chega con botar fora a estos cadáveres políticos. Non chega con eso, nin chega con devolver 15 millóns de euros. O que necesitamos é unha investigación profunda
de a quen lle deixaron os cartos Blesa e Rato. Que operacións especulativas inmobiliarias con promotores, deixa que le mate, con promotores inmobiliarios vinculados ao Partido Popular, no cal este país perdeu 22.000 millóns de euros. Ese é o escándalo. Cando eu vexo os pagos de lencería e de masaxes, me indigno. Pero eu levo 6 anos indignado pensando nesos 22.000 millóns de euros, que son operacións especulativas con unha vinculación delictiva entre o poder financiero, o poder dos promotores inmobiliarios e o poder político, que neste caso, no caso de Caja Madrid, é directamente o Partido Popular. A ver, Tristana, querías apuntar algo. No, solo que veo que estáis centrando el debate en el Partido Popular y quiero recordaros que no solo está el Partido Popular involucrado en esto. ¿Pero quién dirigía la caja? Pero no solo está el Partido Popular. Vamos a ver, pero no solo Tristana estaba el Partido razón, que Popular. el escándalo de las tarjetas involucra al Partido Socialista, a Comisiones Obreras, a UGT, y Izquierda Unida. Pero indignado puedes estar con los 20, me parece muy bien, pero es que indignados podemos estar cualquiera de los de esta mesa solo escuchando las cifras que ganaba el señor Sánchez Barcó con 2,5 millones de euros anuales, más una tarjeta de empresa para gastos relacionados con su actividad, 9.000 euros, y además contaba con la tarjeta Black, en la que se gastaba más de 50.000 euros anuales. Eso ya es una vergüenza de por sí. O sea, es que da igual, no hace falta llegar a esos 22 millones. 22.000 millones. No hace falta. O sea, esto ya es vergonzoso de por sí. Todo en sí mismo es vergonzoso. Pero soy la primera que lo digo. Y yo pertenezco al Partido Popular. Pero también lo digo, pero también hay que ser claros y hay que decir que no solo está el Partido Popular aquí. Está el Partido Popular, el Partido Socialista, Comisiones Obreras. Comisiones Obreras representa a los trabajadores. Más vergonzoso que eso, casi incluso. O sea, todo es vergonzoso. No se puede solo matizar en una determinada persona, porque aquí solo habéis hablado de dos. Hay muchísima más gente implicada. Yo no los defiendo. Me parece vergonzoso lo de unos y lo de otros. Pero quiero que todos también lo digáis. Tristana, a mí tamén, pero hai unha diferencia. A ver si nos entendemos ben. Hai alguén que dirixe a entidade e o que decide prestarlle cartos a Fernando Martínsa para que merque Fadesa non é un bedel de Comisións Obreiras. É Blesa. Pero está sacando otros temas. Perdona. As persoas que dirixen a entidade e que asumen as operacións. No tema das tarxetas tes toda a razón. Calquer persona que teña utilizado esos 15 millóns de euros... Pues es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, ti queres falar das tarxetas, eu quero falar de outra cousa. Es el tema que ha sacado Fernando. Bueno, pero eu quero falar do burato de 22.000 millóns de euros que provocou a xestión do Partido Popular. A ver, vamos a escuchar más voces. Gonzalo, después vamos a... Bueno, a ver, yo creo que lo del agujero de las cajas, claro que es algo que indigna. Yo creo que eso es algo que indigna en esa caja y en otras cajas. Sí, porque también vamos a hablar de otras cajas. Que si hablamos de las de allí, pues habría que hablar de las de aquí, y lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo, que al final el sistema de retribución de los directivos les permite que con los sistemas de bonus, y cuando las cosas iban bien, iban haciendo la coleta y metiendo los millones de euros en el peto, y que el día en que las cajas van mal, no hay ningún sistema retributivo que les haga ser copartícipes solidariamente del fracaso al cual han llevado las entidades. Sobre la cuestión ya más concreta y más acotada al tema de las tarjetas. A ver, creo que es un escándalo, lo sabemos todos, pero para empezar a concretar un poco y a ser un poco más analíticos en las cuestiones de las que estamos hablando. Las tarjetas como sistema de pago están legalizadas, lo sabemos todos. Y las tarjetas pueden servir para dos cosas. Una, para gastos de representación o para pagos en especies. Sí. Los pagos en especies pueden ser salariales o complementos al salario. Es evidente que por el tipo de pagos que se han realizado no son gastos de representación. Sí, porque se hacían en vacaciones, fundamentalmente, bueno, o a las 3 de la mañana. Bueno, por mil cuestiones. Claro, porque esto fue el argumento inicial. En cuanto empezamos a ver los conceptos... A mí los conceptos, la verdad, suena realmente, pues sirve para dar muchos titulares. No, hombre, no, pero no solamente para dar titulares, seamos justos. O sea, yo creo que es una radiografía de una sociedad determinada, o de unas élites. Yo creo que por eso es importante. No, pero hay una matiz. Aparte de que sea suculento, saber que Rafael Espotorno se daba masajes filipinos. El tipo de... Pues eso, yo lo escuché el otro día decirse a Eduardo Inda y escuchaba como Marwenda se reía por detrás con lo de los masajes filipinos y todo el mundo eso se extendió como la pólvora desde el sábado. Pero eso al final es lo que tú dices, es una radiografía de lo que gasta la sociedad. Pero eso es una cuestión distinta porque si queremos hacer la radiografía la podríamos hacer con los 3 millones de euros que recibían en salario real y legal, y ahí seguramente tendrían esos gastos y más. Es decir, que yo me puedo escandalizar de lo general, pero si quiero hablar de si eso fuese un pago en tarjeta salarial o en especie,
pues lo habrán gastado, me No, gusta o pero no. es que no era eso tampoco, claro. Pero déjame llevar el guión, que me estás cortando el guión. No, hombre, no, porque si no, el es que guión es se para puede extender. No, es Venga. que es para acotar el escenario. Es decir, el problema es que está claro que no son gastos de representación, que son pagos en especie, que hay un debate sobre si eran salariales o no salariales y que a partir de ahí hay que ver el delito que ello conlleva. El gastar, si es un pago en especie, lo pueden gastar en lo que quieran, Claro. nos pueden No, no, pero escandalizar sí está- éticamente. sí, El sí, problema es claro. que legalmente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque se han ido a un sistema opaco en el cual hay dos delitos encima de la mesa. Uno de administración desleal, que es hoy el que saca el Sí. juez, y el de apropiación indebida, y otro, el posible delito fiscal, que no llega a las cuantías y por lo tanto no No, y los que van a aparte pillar. está prescrito en Hay parte. muchos que están Y prescritos. hay dos niveles, sí. mira lo que iba Manolo también. Hay dos niveles importantes. Uno, el que organiza el sistema y da las órdenes de pagar, y otro, al que le dan la tarjeta y le dice, usted tiene una tarjeta y puede gastar 11.000 euros al mes. Luego ahí podrán decirle, si no le dijeron que era gasto en representación y era gasto para hacer lo que quisiese, la cuestión se va a limitar Bueno, al por delito eso- fiscal. por eso estaban no hoy- mayor. por El eso problema estaban hoy es- eso es delante lo que del voy. juez esas ¿Quiénes están? personas en Las concreto? tres personas que son las que no solamente cobran o gastan Sino en que algo que puede tener un organizaron el delito fiscal, sistema. sino que establecen un sistema de pago salarial no reconocido, no legalmente establecido por la Comisión de Garantías y la Comisión de Remuneraciones, y por lo tanto ahí se O Paco focaliza. Hacienda. Bueno, Los demás van a tener también vamos, que explicar todas las enseguida os cuestiones. escucho No estoy y vamos a eximiendo. tener la ocasión esta noche de hablar con una persona que nos va a dar claves importantes, yo creo, a que siempre recurrimos y siempre nos atiende cuando queremos bueno, pues conocer matices relacionados con este asunto, que es Julio Ransés, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Os escucho enseguida, pero por si acaso hay quien no tiene todos los detalles, vamos a responder algunas preguntas de cómo fue esta trama de las tarjetas opacas, el argumentario que están utilizando esos consejeros, esos 83 consejeros, es que efectivamente era un pago en especies y que ellos no eran conscientes de que no estaban tributando Hacienda. Vamos a contestar algunas de esas preguntas. ¿Cómo ha salido a la luz el escándalo de las tarjetas? José Ignacio Borigolzarri, presidente de Bankia desde mayo de 2012, encargó a su llegada una auditoría de la entidad tras su intervención y rescate. La auditoría puso de manifiesto el uso de tarjetas de créditos entregadas a los directivos de Caja Madrid entre 2003 y 2012, fuera de los circuitos ordinarios. ¿Desde cuándo existen las tarjetas Black? El contrato con el que arrancan estas tarjetas está fechado el 3 de mayo de 1994, bajo la presidencia en la Caja de Jaime III, 2 años antes de la llegada de Miguel Blesa, pero el informe no recoge su uso hasta el 4 de septiembre del 2002. ¿Quién es el ideólogo de la trama? El informe señala a Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los principales directivos de la Caja con Blesa y Rato. Según la auditoría interna, Barcoj era quien comunicaba estos trámites al departamento de tarjetas a través de sus secretarias y las repartía. Barcoj fue también el principal beneficiado de este sistema. Se gastó en 9 años casi medio millón de euros. ¿Cuánto dinero se habría estafado? No se sabe con exactitud, pero los extractos bancarios demuestran que la cantidad superó ampliamente los 15 millones de euros. ¿Cuántas personas se habrían beneficiado? En total, al menos 86 altos cargos, 65 consejeros y 21 directivos. ¿Todas las tarjetas eran iguales? No, había dos tipos. La Business Oro, en poder de los consejeros ejecutivos, y la Business Plata, que disfrutaban los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Sus límites de gasto eran distintos. Oscilaban entre los 68.000 y los 88.000 euros anuales. ¿Cómo se camuflaron esas tarjetas? Todos los gastos estaban asociados a un mismo número de cuenta, este que ven. En ella se cargaban tanto las tarjetas oro como las plata. Se camuflaban los cargos como errores del servidor informático. El contrato de las tarjetas plata estaba dado de alta como gastos de órganos de gobierno. El de las oro, bajo un epígrafe que daba muy pocas pistas. Tratamiento administrativo circular 50/99. ¿Sabían que estaban cometiendo una irregularidad? Lo tendrá que dirimir el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, el mismo que investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad en el llamado caso Bankia. Algunos implicados comenzaron alegando que se trataba de gastos de representación, algo que ha quedado en entredicho tras conocerse los extractos y que existían otras tarjetas para ese fin. Ahora apuntan a complementos de sueldo en B, por los que no tributaban. Bueno, estamos aquí discutiendo si un masaje filipino es algo grave o no grave y tenemos tesis contrapuestas. Sofía. Bueno, a mí me da la sensación de que nos toman de tontos cuando nos ofrecen así las informaciones. Los 22.000 millones de Bankia yo creo que obedecen a 4 decretos con los que se acabaron las cajas de ahorros, porque yo creo que hubo un pacto para acabar con las cajas de ahorros, porque no hay cajas de ahorros, no es que no haya Bankia, es que no hay cajas de ahorros. Se acabó el sistema financiero.
Nadie se llevó 22.000 millones en el bolsillo. Si hubo mala gestión o hubo caraduras. 15 millones de euros sobre 22.000 millones de euros es que a alguien le interesa sacar esto a relucir. Tú tienes una tesis que has expuesto en el periódico. Sí, bueno, no sabemos exactamente por qué sale todo esto, pero desde luego a alguien le interesa que salga. O bien porque Bankia se quiere limpiar para exponerla ante la opinión pública como una entidad que ya está viviendo otra cosa, o porque alguien le está haciendo daño a alguien, ¿no? Esto, bueno, en el periódico exponíamos que, o preguntábamos si esto se trataba de una vendetta entre políticos. Vamos a ver, aquí lo que no nos pueden decir es que no se sabía nada de esto y que eran los 88 tíos estos los únicos que sabían que había tarjetas que después de las declaraciones de los 3 representantes ya no sabemos si eran en blanco o en negro, porque ellos dicen que eran en blanco, los otros dicen que eran en negro, ¿no? Vamos a suponer que eran en negro. Pero, ¿cómo no vamos a saber que existía este tipo de remuneración o de pago, facilidad en el pago, o como lo queramos llamar? Carmen Cafranga era la presidenta de la fundación, parece ser que era socia de la mujer de Ignacio González, que era, bueno, que es presidente de la Comunidad de Madrid. Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán estaban los dos, presidentes de las patronales, uno en la cárcel y tal. Bueno, también eran concuñados, estaban también dentro de Caja Madrid. Había un ministro de Economía, había amigos de los presidentes del gobierno varios. Yo creo que se sabía. Que era algo que ya se hacía con tanto morro o de manera tan habitual. Que bueno, sí, esa política de la impunidad. ¿no? Que no pasaba nada, o sea, que se venía haciendo desde hacía muchos años y a mí no me dijeron nada. Rubén, ¿tú crees que sí, que se sabía y que esto forma parte de, bueno, pues de una vendetta política o de una necesidad o de una estrategia de Bankia para limpiar Bueno, eu su creo cara? que hai moitos casos. Unha cousa é o Consello de Administración dunhas caixas. Eu sempre defendín, aparte, sempre foi moi crítico coa presencia de partidos políticos nos Consello de Administración das caixas, por unha cuestión, porque o Banco de España exixía que ti non podías ter un control directo sobre ese. O único control que ti podías facer sobre a persoa que delegabas na caixa era citalo a unha xuntanza para que el te pusera en riba da mesa o que gañaba, pero non podías pedir nin as súas nóminas, nin os seus ingresos. No ano 2012, Izquierda Unida lle pide unha reunión a Moral Santín e lle di que poña en riba da mesa os conceptos que gaña. Non por isto, senón porque estamos vendo que unha persoa que está nominada, ou polo menos proposta, por unha formación política para unha caixa de aforros, cando se produza bancarización, é dicir, se convirte en un banco, acaba sendo vicepresidente dun banco. Dicen, pero unha persoa que está nomeada por unha organización política, que sentido ten que se incorpore a un Consello de Administración privado? Se lle dá a expulsión, no ano 2012 se denuncia a todos os conselleiros de Bankia, incluído o noso, e Izquierda Unida ten denunciado o seu, e cando se lle di no ano 2012 que presenta os seus ingresos, os ingresos que presentan non aparecen nestas cousas. Por lo tanto, eso de que era coñecido, sería coñecido entre eles, porque as formacións políticas, e constame, por exemplo, que Comisións Obreiras tamén, as declaracións de ingresos non aparecían. Por lo tanto, isto é ilegal, é un delito. Me dá igual, para min, me dá igual que sea unha nómina ou que sea unha retribución en especie. Para unha formación política de esquerdas que vai a unha caixa de aforros precisamente para defender o proceso que ao final todo o contrario que nos defendíamos que se foran entidades públicas acaban sendo entidades privadas, se eso se esconde é que hai algo ilegal. Eu sí que estou de acordo que isto é unha migalla absoluta do que ten pasado na caixa. Pero eu tamén creo que a mí non me vale de nada 19 millóns de euros metidos nunha fianza para tapar. Eu quero que cada un dos responsables, empezando polas dúas organizacións nas que eu milito, que Comisións Obreiras e Izquierda Unida, cada un dos responsables, obviamente xa están expulsados algúns desde fai anos das organizacións, pero que devolvan ata o último centavo do que teñen posto. Sí, pero... E a partir de aí, eu creo que hai que volver a abrir as comisións de investigación nas caixas en todas as comunidades autónomas e hai que levar efectivamente a xente á rúa, o sea, a xente á cárcel. Bankia, a min, quen se seña asa
50.000 edificios abandonados por unha xestión inmobiliaria nefasta de Bankia ou incluso na Mariña de Lugo, pois a mí me parece que eso ten unha responsabilidade que ten que ser penal. Bueno, vamos a hablar también de cosas que tienen que ver con las cajas gallegas y de información que también ha publicado Sofía Vázquez, vinculada con esa investigación que ha abierto el FROC también sobre prácticas que tienen que ver con las antiguas cajas, y estoy hablando de titulares concretos vinculados con NCG, como decía, y operaciones supuestamente irregulares de las cajas valoradas en 2.000 millones. Yo no sé si esa tesis de la vendetta política que Sofía pone encima de la mesa, tú la aceptas, la compras o no. O sea, que esto sale porque a alguien le interesa que salga. Perdón. Esto, vamos a ver, o lío de Bankia, Caja Madrid, Bankia despois, non se pode entender sin os líos internos do Partido ¿Y Popular. a quién perjudica más esta noticia, esta información? Eu creo que o Partido Popular actual, digamos, a dirección actual, Mariano Rajoy, en parte o que se está desfacendo de rato, que foi o seu principal enemigo, digamos, que está vendo, o sea, Mariano Rajoy está dicindo que gracias a nós o conflicto, o lío se saca fora, que, por lo tanto, os responsables son o vello PP, non? E eu creo que vai nesta... Pero isto non perxudica moitísimo tamén as forzas de pero... esquerda salpicadas por este asunto, non? Incluso máis que o Partido Popular? Non, Fernanda, como ti me estabas facendo a pregunta de se isto é un conflicto político e quen está perxudicado, eu explicaba cal é a orixen e por que se fai dentro do PP. Hai que recordar aquella frase de Esperanza Aguirre cando decía que non vou utilizar a palabra porque insultaba a Luis Gallardón dicindo que lle habían quitado un posto no Consello de Administración. Os líos internos do Partido Popular son os que explican en parte este aspecto. E logo, non eludo a túa pregunta, isto afecta a democracia. Afecta claramente os partidos de esquerda e os sindicatos, pero afecta a democracia, afecta as institucións, afecta a opinión que ten a ciudadanía sobre quen son as persoas que nos representan. Porque se vou meterme con un que a mí me cae mal, o sea, se eu levo anos aguantando a Juan Iranzo, un economista de dereitas gilipollas... Pero isto decías hai 2 anos, Eu, de Iranzo sempre, dando recetas como que había que baixar o salario mínimo, etc. E que él se gastaba nunha botella de vino un día, o que é un salario mínimo interprofesional de un traballador durante todo un mes, pues claro que ten que saberse, e claro que teñen que ponerse en cuestión o conocimiento, a ciencia, o saber, a responsabilidade de todos estos. Volvo a decir, fai dano a democracia, fai dano aos partidos políticos, fai dano ao sistema. Dejadme, es que tengo a una persona al otro lado del teléfono a la que no quiero hacer esperar porque nos está atendiendo a pesar de que tiene un compromiso. Julio Ransés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Julio, ¿cómo de grave es esto de las tarjetas negras? Bueno, para nosotros es algo terrible porque se trata de una estafa que se ha realizado por unas personas que eran los presidentes de una entidad tan venerable y tan respetable como era la Caja de Ahorros de Madrid, actual Bankia. Entonces, aprovechándose y prevaliéndose de una posición de dominio, porque eran los consejeros y eran también los que controlaban a la propia entidad, pues se apropiaron de un dinero que no les correspondía y de una forma muy alevosa, porque instrumentaron un proceso tan complejo como unas tarjetas, que eran unas tarjetas negras que no se declaraban a Hacienda y que aún encima se oscurecían en la contabilidad porque se declaraban con una denominación que no permitía identificarlas. Por lo tanto, lo vemos como algo muy grave. Permíteme que escuchemos unas declaraciones que hizo hace unos días cuando este asunto empezaba a salpicar porquería por doquier, unas declaraciones que salieron de la boca de Martínez Pujalte, del Partido Popular, en las que decía que esto era sabidísimo y que incluso Hacienda lo sabía. Vamos a recordarlo. Era una práctica conocida, pero conocida por Hacienda, conocida por el Banco de España. Martínez Pujalte sostiene que esto Hacienda lo sabía. Ajá, bueno, vamos a ver, esto me parece una auténtica falsedad y me parece impropio de una persona que ha tenido una gran responsabilidad en el propio Parlamento. Por lo tanto, yo lo que diría al señor Pujalte es que si eso que dice de que Hacienda lo sabía es cierto, que lo demuestre y que lo pruebe, porque sería algo muy grave decir que Hacienda tendría una connivencia con una defraudación y un fraude tan grave como este. ¿Qué diferencia hay entre estas tarjetas que estamos llamando negras y las tarjetas de representación que tienen algunas empresas? Bueno, la diferencia es abismal. Estas tarjetas se ocultaban a la agencia tributaria y amparaban unos pagos ilegales sobre los cuales no se hacía ningún tipo de retención. Una tarjeta normal de gastos de representación lo que cubre son los gastos que realizan los empleados de una empresa normal
pues asociados a fines de la actividad. En este caso, las tarjetas Black no está asociado a ningún fin y en las tarjetas de representación sí. Por lo tanto, la gran diferencia es, primero, que las tarjetas Black no se declaraban a Hacienda, no se practicaba retención por ellas y encubrían unos sobresueldos, mientras que la tarjeta de representación sí se declara a Hacienda y sirve pues para hacer gastos que benefician a la entidad. Hay quien se asusta en estas horas ante la posibilidad de que esto finalmente quede en nada, bien porque hayan prescrito posibles delitos fiscales o bien porque bueno, no se acaba de demostrar exactamente qué se estaba haciendo con esta millonada. ¿Qué recorrido, Ramsés, le ves tú a toda esta historia? ¿Qué recorrido judicial, penal a la investigación de las tarjetas negras? Bueno, yo tengo esperanzas de que tengan un recorrido penal. De hecho, pues hoy han estado declarando los principales responsables de esta maquinación. Por lo tanto, pues ya sea por apropiación indebida, pues por, digamos, delito societario, pues calculo yo que va a haber aquí pues una condena penal. Luego, la pena es que por el ámbito fiscal, pues que esté prescrito una gran parte de estas retribuciones, porque solamente se puede actuar sobre los últimos 4 años, con lo cual podremos actuar del 2010 para adelante. Como son solamente 2 años, porque estas prácticas tuvieron su fin en el 2012, vamos a actuar por el ejercicio 10, 11 y 12. Pero confío en que la condena penal pues sea ejemplarizante y de alguna forma pues pene a estas personas que han hecho esta maquinación tan incorrecta. Ya para terminar, Ramsés, bueno, ¿te recuerda algo esta trama? ¿Hay algunos ejemplos similares a una trama tan sofisticada que haya permitido a tantas personas tirar de dinero opaco a Hacienda? Bueno, vamos a ver, desgraciadamente en el panorama de corrupción en España hay muchas tramas parecidas en el sentido de que eran personas, de que tenían una gran respetabilidad por parte de la sociedad, que eran representantes políticos muy honorables y con conocimientos pues para saber que lo que estaban haciendo era muy reprobable y sin embargo lo hicieron. Por lo tanto, yo sí que entiendo que hay un paralelismo pues con las últimas tramas de corrupción que se han destacado, pues por ejemplo la trama de la familia Pujol. No en cuanto a la forma de instrumentalizarlas, porque esto es algo muy específico, pero sí, al final en todos los casos es una persona, un político que usando de sus influencias pues obtiene un lucro indebido, con lo cual sí que me suena. Pues Ramsés Pérez, Julio Ramsés Pérez, muchísimas gracias una vez más por atendernos y por iluminarnos con este tipo de asuntos. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, querías apuntar algo. Sí, yo quería apuntar 3 cosas, 3 pinceladas. En relación. Uno, justamente se está hablando mucho del delito fiscal, pero en este momento la cuestión no está en el delito fiscal, está en el delito de apropiación indebida o en el delito que hoy apunta el juez de administración desleal. Y lo que le ha dicho el juez es, el fiscal pedía unas fianzas menores y el juez ha aumentado las fianzas que pedía el fiscal hasta lo máximo, que es hasta un 25% más de lo que pedía la fiscalía. Las ha llevado al máximo. ¿Para qué? Para que los señores que organizaban este sistema pongan unas fianzas que fuesen lo suficiente para cubrir todo lo que se pagó por esas tarjetas y todas las multas que eso pudiese conllevar. Segunda cuestión que quería señalar. Estamos hablando sobre cómo los partidos están expulsando, ¿no?, las responsabilidades individuales. Los partidos políticos y los sindicatos en general están siendo bastante diligentes en la gestión de esta cuestión. Podemos entrar en matices de uno a uno. El problema es que yo creo que ya no estamos ante un problema de responsabilidades individuales, que tienen que asumirlas, expulsar a los miembros y demás. Es decir, quiero decir que simplemente dirimiendo o que cada partido político se lave las manos ahora, a posteriori, diciendo nuestro miembro en esta caja o el sindicato, nuestro miembro en esta caja ha sido un mal individuo, se ha comportado mal y lo expulsamos, con eso no se zanja el descrédito que este escándalo está generando en la ciudadanía. Es decir, este escándalo ha ido más allá de una falta de un individuo que ha estado en el Consejo para ensuciar al conjunto de los partidos políticos y detrás de ello en la gestión de las cajas, porque la duda que hay es, no solamente era una cuestión individual de un señor, como aquí se decía, que se le callaba con unos altos pagos de remuneraciones o con unas tarjetas, sino que además detrás de esto estaba unas cajas de ahorro que eran el entramado financiero de un montón de intereses colectivos más allá de los individuos. Es decir, los individuos... No se soluciona el problema, pero desde luego sí da ejemplo los partidos políticos que expulsan o que toman medidas inmediatas de que no quieren la corrupción. Sí, estoy de acuerdo. A ver si alguien me explica ¿qué tiene que ver en toda esta historia que Hacienda lo sabía, que era sabido o no sabía? Es decir, no, me da exactamente igual quién lo sabía. Ernesto, ahí hay una connivencia, me da exactamente igual la connivencia que hay. Yo puedo estar robando todos los días y lo podéis saber todos, pero el que robo soy yo. Pero yo voy a un nivel más, si queremos que simplemente que el escándalo de las cajas se solucione, con que los partidos políticos digan estos señores los echamos, no es cierto, porque la sospecha el escándalo de la caja se hubiera solucionado si los partidos políticos en su momento hubiesen actuado como
Eso cuando tú decías, ¿qué efectos tiene políticos? El problema es que no digamos con que el partido político X limpia a la gente ya queda eximido. No, es que el problema es que todo esto mancha el sistema y en los beneficios electorales yo creo que las fuerzas que no han estado en el sistema... ¿Qué gana quién? Podemos. Las fuerzas que puedan surgir, o las alianzas electorales, o Podemos en concreto, que van a intentar hacer el discurso contra el sistema, contra la casta, contra todo sitio. Es un campo de haciendo la campaña Podemos. Cualquier análisis elemental desvela que efectivamente el gran beneficiado de toda esta historia es Podemos, por eso también... Y permíteme un argumento más. El más beneficiado es Podemos. Y a lo mejor también dentro del juego político electoral hay fuerzas políticas que tienen en la reacción a Podemos su mayor posibilidad de incremento electoral y de éxito electoral. Me refiero al Partido Popular. Juli, mira que estamos... No, es juego político básico. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid sabe que para movilizar su electorado, que para tener a sus bases más férreas y demás, lo mejor que pueden hacer es sacar a Pablo Iglesias y a Podemos y decirle, oiga, que vienen los comunistas, los bolivarianos... en la Comunidad de Madrid... en la Comunidad de Madrid, el asunto de Bankia también, la intrahistoria del nombramiento de Rato y los problemas políticos que hubo dentro del Partido Popular, Esperanza Aguirre apoyando a Ignacio González, etcétera, etcétera, tampoco es moco de pavo. Y esto lo ha denunciado el FROB, ¿no? Y el FROB es nombrado por el gobierno. Vale, entonces estáis hablando de los partidos, efectivamente lo que no se pueden hacer son gestos de cara a la galería, ni los partidos ni los sindicatos. O sea, hay que ser contundentes. Devolver el dinero, creo que aquí todos estamos hablando de eso. Efectivamente, no llega, pero no solo es un gesto, ¿vale? Para la gente no solo es un gesto. Entonces, que devuelvan el dinero primero. Después estará, por un lado... Y paralelamente, efectivamente, hablábamos de unas investigaciones internas con crítica interna dentro de los partidos. Porque a mí no me cabe la menor duda, y hablo de mi partido, que todo esto dentro del partido supone un antes y un después. Y yo digo asuntos internos, pero bueno, me refiero, esta crítica interna que se va a hacer, esta evaluación que se va a hacer de todos estos consejeros, porque aquí estáis hablando del PP, ni que el PP fuera el culpable de todas las desgracias que pasan en el mundo. No lo es. No lo es porque estamos todos... Y no hablamos de partidos, hablamos de consejeros, hablamos de personas que dirigían un banco y que han tenido unas conductas impropias. Dejadme, vamos a aclarar... No hablamos de PP, porque entonces podemos hablar de otras cajas que ya hablaremos, que a lo mejor... Tenemos que hablar de otro partido. Y yo no pienso hablar, hablo de personas y de consejeros, que es de lo que estamos hablando aquí. De personas, que son los que cometen... Hablamos enseguida de esas personas. Hablemos de todo, pero ¿quién puso a Blesa? Dejadme que hagamos un par de conexiones para aclarar términos. Ya sé, Gonzalo, que a ti te parece anecdótico lo de los masajes filipinos. Yo no sé, sinceramente, lo que yo comenté es que no sé todavía, lo he oído muchas veces. ¿Qué es un masaje filipino? A ver si Marina nos lo aclara, por favor. No sé lo que es, sinceramente, no sé qué tipo de masaje, lo que he ido masaje de nada en mi vida, ni tan siquiera terapéutico. No sabes lo que te pierdes. Ni terapéutico, porque es una cosa que no... Pero que tengo la duda de que es un masaje filipino, porque han hablado tanto de eso. Déjame hacer un chiste sobre eso. Somos un mayor, pero tristemente fallecido ahora, Miguel Boyer, fíjose famoso, empezó aí por unha cosa que se chamaba o carrete filipino. Bueno, por favor, nunca me imaginé que esto iba a salir en esta tertulia. De verdad, esto se nos está yendo de las manos. Nos vamos al plato de informativos para conocer algunos de los detalles que, Gonzalo, te tocó la China hoy, perdón por el carrete filipino, algunos detalles que tienen que ver con el uso que se le dio a estas tarjetas negras. Marina. Y que esté pendiente, Gonzalo, porque vamos a contestar a lo del masaje filipino, pero vamos a empezar por Miguel Blesa, porque gastó en un solo día con su tarjeta en el año 2008 casi 9.000 euros en el Hotel Ritz de Madrid, pero también usó la tarjeta un año antes para realizar hasta 13 llamadas en cabines telefónicas. Se concentraron en los días 20, 21 y 22 de junio y le costaron en total 102 euros. Rodrigo Rato gastó, por ejemplo, en las Navidades del año de 2010 2.440 euros en Santa Rufina, una empresa al servicio de la Iglesia dedicada a la creación
creación, conservación y restauración de arte sacro. Empleó también 3.500 euros en solo una compra de bebidas alcohólicas y en sus últimos 3 meses como presidente de la entidad sacó en total 16.000 euros en efectivo con su tarjeta Black. Quien también tenía gastos extravagantes era Spotorno. En el día 1 de diciembre del año 2007 gastó 6.300 euros en la tienda Justi, una centenaria sastrería de Madrid, y también dedicaba la aportación de la caja a sus caprichos, los famosos masajes filipinos, que para quien no lo sabe consiste en una técnica que combina la quiropráctica, la osteopatía y el masaje propiamente dicho. Llama la atención también que en enero del año 2010 Sánchez Barcó sacara en efectivo, y solo en una vez sacando en efectivo 11.000 euros. Con su tarjeta pagaba restaurantes, hoteles, pero también, por ejemplo, encontramos un gasto de 20 céntimos en una farmacia. Otro caso, como mínimo curioso, es el del consejero que en el año 2003 pagó con la tarjeta en una sola hora la cuenta de 3 comidas en 3 restaurantes diferentes. Y llamativo es también el gasto del ex secretario de Estado de Hacienda. En las Navidades del año 2008 compró un viaje de 25.000 euros. Al año siguiente fue algo más comedido y el viaje le salió a 15.000 euros. Aunque los consejeros también apostaban por la cultura, el socialista José María de la Riva compró en junio del 2003 entradas para asistir a la Fundación de Teatro Lírico. Valieron en total 2.340 euros. Muy amigos de sus amigos era, por ejemplo, José Manuel Fernández Norniella. Compró en total 80 tarjetas regalos del Corte Inglés con el valor de 500 euros cada una de ellas. Arturo Fernández se gastó en febrero de 2010 y entre esa fecha y enero del 2012 unos 9.400 euros en su propio restaurante. Y también generoso era Juan Irancho. Él gastó 8.000 euros solo en lencería. De hecho, en total son 32 las compras de lencería que hizo Fernanda durante 1 año y medio. No sé cuándo piensas contármelo del masaje filipino, Marina. Lo acabo de contar. Ah, ¿me contaste en qué consiste? Un masaje. Ah, perdona. Lo vuelvo a repetir, sí, por favor, si repite. no quedó claro. Es un masaje que incluye el masaje, pero también técnicas de quiropráctica y de osteopatía. Tienes razón, estaba yo con otra. Vas a contarme más cosas porque estamos hablando de 83 consejeros de procedencias muy diversas. No nos interesa tanto los nombres ahora, algunos de los cuales los tenemos muy presentes, sino un poco, bueno, pues la procedencia de cada uno de esos consejeros. Cuéntanos, Marina. Pues Fernanda, de esos 83 consejeros que utilizaron esas tarjetas, 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, 4 por Izquierda Unida y 6 por Comisiones Obreras. Otros 4 fueron por UGT y 3 por la patronal. De esos había consejeros de diferentes perfiles. Por los populares había un exsecretario de Estado de Hacienda, un jefe de gabinete del secretario de Hacienda y, por ejemplo, un inspector de finanzas. Encontramos también muchos expedientados, condenados y exmilitantes de los partidos. José Luis Pedroche dejó de ser diputado cuando el Constitucional declaró improcedente el despido de su secretaria por quedarse embarazada. Otro consejero fue nombrado consejero tras haber sido condenado por un delito contra Hacienda y otro abandonó la militancia tras ser imputado por el juez que investiga el caso Bankia. A esta lista había que sumar, por ejemplo, a un expedientado por reclamar una indemnización por despido a la Asamblea de Madrid al terminar su periodo como diputado. También había 10 sindicalistas y 3 miembros de la patronal que convivían, por ejemplo, con el hombre de confianza, Fernanda, del rey don Juan Carlos. Bueno, pues como vemos un ramillete selecto de la sociedad española que convivían ahí en ese Consejo de Administración de Caja Madrid, posteriormente de Bankia, al frente de la cual, como saben, estaba Rodrigo Rato. Y no nos hemos podido resistir a recuperar un vídeo que en su momento disfrutamos con gran jolgorio. Es del año 2012, entonces Rodrigo Rato bueno, pues era un hombre todavía muy poderoso, estaba al frente de Bankia y era invitado por un grupo de personas que se dedicaban al negocio inmobiliario. Así era recibido Rodrigo Rato. A mí me gustaría
gustaría que nos pusiéramos todos de pie y que me ayudarais a traer con un fuerte aplauso al señor don Rodrigo Ratos. Son agentes inmobiliarios un poco raros porque venden y venden bastante. Y una de las tácticas militares más importantes de Roma, que ayudó a Roma a mantener esto por 1000 años, era la de la formación Tortuga. Y llevamos todo el fin de semana entrenando en la formación Tortuga. ¿A usted le gustaría que le mostráramos cómo funciona? Señores, ¿preparados? ¿Está la orden usted o la doy yo? Formación Tortuga. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas. ¿Aplicará las tácticas militares romanas en estas horas, Rodrigo Rato? Esto es inaudito. Yo no sé si os merece algún tipo de comentario las cosas que pasaban en el 2012. Estamos hablando del año 12 en el que ya estábamos en crisis. Yo creo que hasta la cara de Rato era un poema. Sí, pero lo que había que hacer, lo que se pretendía en aquel momento era agradar al máximo a una de las personas con mayor influencia y con mayor poder. No sé si la táctica era muy acertada para agradar mucho a alguien, ¿no? Era hacer el ridículo. Bueno, la formación Tortuga que queríamos recuperar porque es uno de los grandes momentos que hemos vivido en los últimos años y mira que la lista es larga y suculenta. Rodrigo Rato, un peso pesado del Partido Popular. Tristán, no teníamos especial interés en hablar del Partido Popular, pero hoy es la persona que se ha enfrentado al juez Andreu, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, la persona en la que inicialmente confió José María Aznar para sucederle. Quiero decir que el currículum que tiene indica que estamos hablando no de un militante de base, no de una persona cualquiera, sino de alguien que pinchaba y cortaba dentro de la formación conservadora. Se trata en estas horas de decidir y de valorar qué hay que hacer con Rodrigo Rato. Sabemos que la Comisión de Garantías del Partido Popular decidía ayer abrir ese expediente, retrasar durante al menos unas semanas la expulsión del Partido Popular, pero en los actos públicos a los que acuden representantes de este partido, lógicamente se les pregunta sobre qué hay que hacer con Rato. Escuchamos, por ejemplo, al presidente de la patronal y a continuación vean la capacidad que hoy tuvo Dolores de Cospedal para esquivar las preguntas. ¿Van a expulsar a Rodrigo Rato esta tarde del Partido Popular? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Presidenta, ¿nos atiende un segundo, por favor? Buenas tardes. ¿Van a expulsar a Rodrigo Rato esta tarde? Bueno, yo creo que el tema de las tarjetas es un tema desgraciado, que no entiendo por qué se llaman black, porque son tarjetas de las cuales tenemos el número, la foto, la dirección y absolutamente todo. Depende de quién se las dio, por qué se las dieron, qué les dijeron cuando se las dieron, y cada uno pues a partir de ahí pues hace lo que cree más oportuno. Yo en el caso concreto mío, pues en las empresas en las que he estado, independientemente de las mías, pues yo no he tenido ninguna tarjeta precisamente pues para no tener ningún problema, pero entiendo perfectamente a los que la tienen, que las utilizan como gastos de representación, siempre y cuando les hayan dicho de que esos son perfectamente gastos de representación. Bueno, yo había también un acto en el que estaba previsto, lógicamente, que acudiera por lo menos una parte del Partido Popular, el acto de esa fundación que preside José María Aznar, FAES, así que había mucha gente a la que preguntar. Hoy de cara a Rodrigo Rato, ¿qué opina usted sobre el asunto de las tarjetas? ¿Le parece honesto y honorable por su parte? ¿Cree que le deberían suspender de militancia en lugar de la comisión de investigación? Absolutamente nada. No, ¿y qué le parece todo el escándalo del escándalo? Ya se lo he dicho. Nada. ¿Y usted qué cree que debería tomar alguna medida? Pierden el tiempo. No, yo no tengo juicio. El presidente del comité de disciplina, que es el alcalde de Salamanca, pues estoy seguro que mirará las cosas con talento y decidirá lo que es mejor para todos. Rodrigo Rato es una persona estupenda, pero yo no estoy en eso, lo siento. No opino nada, hace 7 años que dejé la política. Gracias. Vale, gracias. No voy a decir nada, ¿vale? Gracias. ¿Cuándo piensan tomar una decisión? ¿No creen que es momento de que el gasto del partido? Vale, gracias, no voy a decir nada, ¿vale? Señora Aztarloa, ¿tiene? Ya sabéis que no hago declaraciones desde hace siglos. Bueno, pero a lo mejor hay un día en que se arrepiente. No, seguro que no. ¿Expulsar a Rodrigo Rato? Seguro que no me arrepiento, seguro que no.
Tristana, ¿es un papelón en estas horas, abusando de tu confianza, en estas horas pronunciarse sobre Rodrigo Rato? No, bueno, ellos supongo que estarán esperando a ese análisis que yo he comentado al principio, exhaustivo, y que se va a hacer dentro del partido. A mí no me cabe la menor duda porque se va a hacer, pero bueno, también me remito a otro dirigente. Ahora han preguntado a estos, pero el dirigente que tenemos más cerca aquí de nuestro partido es el señor Feijóo. Feijóo fue bastante bueno, explícito a la hora de solicitar. Y Feijóo dijo que bueno, ¿qué carretera? Expulsión y militancia. Pues igual que lo dice Feijóo, lo podrán decir otros miembros dentro de nuestro partido, ¿no? No, pero yo la supongo sensación que es que es muy llamativo que con todas las personas a las que hoy se le metió la alcachofa, nadie hable. Nadie hable. No sé si no hablan por prudencia y esperar a que se desarrollen los hechos, haya datos demostrables, porque ahora mismo acabas de decir tú, Rubén, que cuando a una persona de su partido se le pidió explicaciones, no estaban esos ingresos, ¿no? Entonces, nosotros también queremos saber qué dicen los consejeros que están pendientes de esta instrucción. En cuanto se hace, supongo que los responsables del partido hablarán. Yo a lo mejor creo que lo han hecho por prudencia, pero Feijóo ha sido muy claro. No ha tenido ningún pudor en decir lo que pensaba, y es que bueno, que iba a decir que Rodrigo Rato tiene dos componentes que lo distinguen de todos los demás. Es el responsable que ha tenido mayor nivel político, que está en este entramado, y en segundo lugar es el mayor responsable junto a Blesa de todo este entramado. Y además Rodrigo Rato es el Partido Popular, me refiero, si tenemos que ganar a 10 nombres vivos del Partido Popular y de su historia, es un elemento fundamental en lo que es la historia, la identidad, incluso las sensibilidades del Partido Popular. Yo creo que lo que están esperando es buscar una solución de acuerdo con él en el momento en que pase esto, y que él mismo dé un paso adelante, y para no tenerle que abrir un expediente disciplinario, expulsarlo, que él haga un tipo de gesto público diciendo entonces el problema, yo creo que ahí es donde están en la negociación de hasta qué punto él no se va porque tal, o hasta qué punto al final dice, bueno, antes de que me echen y demás, hago una carta, un gesto público para no manchar al partido. Yo creo que ese es el punto en el que están, no tiene otra lectura esto. Yo solo querer reforzar o que di Gonzalo, evidentemente, Rato sabe moitas cousas de moitas tarxetas e de moitos sobresoldos que cobrou a cúpula do Partido Popular, e están pactando o finiquito en diferido de Rodrigo Rato. Sí, porque mira que costó que Luis Bárcenas llegara al punto al que llegó, ¿eh? No, de todos modos, lo que decía Tristana es que, vamos a ver, yo creo que el retraso de los partidos, la demora en este tipo de investigaciones siempre acaba en el olvido. Y yo creo que lo que la gente, quiere escuchar es escuchar lo que dijo ayer el Alberto Núñez Feijóo, es decir, a la calle. Eso es lo que quiere escuchar la gente y quiere verlo. Porque cuando se va a desahuciar una casa, por cierto, casas que ha desahuciado el banco este del que chupaba todo el mundo, donde colocábamos a los amigos y no sé qué y tal, el PP de Madrid, cuando había que desahuciar una casa se desahuciaba al día siguiente. Es decir, y se tomaban las medidas inmediatamente. Cuando había que arruinar a los preferentistas, el banco tomaba las medidas con una frialdad tremenda. Tomemos ahora las mismas medidas con ellos. Bueno, deja de que hagamos una pequeña pausa, que tomemos un poco de agua, respiremos, porque a la vuelta, un par de minutos nada más, vamos a seguir hablando de este asunto y de esa investigación abierta por el FROB, comunicada a la opinión pública por Luis de Guindos y confirmada por el presidente del Gobierno ayer mismo en sede parlamentaria, que tiene que ver con las antiguas cajas gallegas, operaciones supuestamente irregulares de índole crediticia e inmobiliaria, cuyos detalles vamos a conocer a la vuelta de publicidad.